Hola, muy buenos días. Mi nombre es William, soy estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo, sede Valle Jiquetepeque, de la Escuela Profesional Agroindustria. Y en esta oportunidad les voy a hablar sobre lo que es trabajo virtual, sobre sus aplicaciones, sobre sus fórmulas, sobre la forma en cómo se hay el trabajo virtual, que consiste en algo imaginario más que real. Para comenzar, vamos a definir sobre lo que es trabajo. El trabajo lo vemos en nuestra vida diaria. Un trabajo es empujar una carpeta, empujar una caja, alzar algo. Todo eso es un trabajo porque se está aplicando energía. Para explicarles mejor, voy a hacerles una pequeña gráfica. Supongamos que tenemos una superficie S. Cualquier superficie, sea en curva, curvilínea, recta, es una superficie, y para ello aplicamos lo que es una fuerza. La fuerza F. Asimismo, este va a estar respecto a una recta, como les mencionaba, una superficie S, en donde vamos a aplicar una fuerza respecto a una recta R. Como se dice que en mecánica una fuerza efectúa trabajo cuando se desplaza respecto a esta recta. Por ejemplo, como ya les mencioné, la recta R por un vector posición se va a mover hacia acá. Este va a ser un R', ya no va a ser el mismo ya. ¿Esto qué quiere decir? Que acá esto va a ser un diferencial de R. Asimismo, como acá vemos una pequeña parte de la superficie, esto va a ser un diferencial de S. Lo que implica que como el R es muy pequeño, es decir, es algo infinitesimal, vamos a poder decir que es un DS, un segmento de algo de la superficie. Para explicar mejor sobre lo que es un trabajo, les voy a explicar gráficamente. Supongamos que tenemos una superficie S, y así mismo tenemos un vector posición R. Nos dice que en mecánica una fuerza efectúa trabajo, es decir, esta fuerza efectúa trabajo cuando el vector posición sufre un desplazamiento, es decir, se va a mover en una parte infinitesimal o en un diferencial de R. Como el diferencial de R es muy pequeño, nos dice que podemos decir que es un ds, y entonces el trabajo quedaría igual a la fuerza por ds, o también la fuerza por dl. Básicamente son las fórmulas de trabajo, pero nos dice que cuando existe el ángulo θ, la fórmula va a cambiar un poco, el producto punto va a ser distinto, puesto que ahora hay un ángulo. Entonces la fórmula de trabajo sería AF por ds coseno de θ. Como vemos, a la vez el trabajo va a ser una magnitud física escalar debido al producto. La interpretación del trabajo. Hay dos formas de interpretar lo que es el trabajo. Por ejemplo, como ya les mencionaba acá, el trabajo, si la fuerza y la componente del desplazamiento o ds están en la dirección del ángulo del desplazamiento, o f coseno también de θ. Y así mismo tenemos otra forma de interpretar cuando ds o el diferencial de la superficie es igual multiplicado por f en la dirección del ángulo, o la fuerza en la dirección del ángulo, o así mismo f coseno de θ. Ahora, cuando 0 es menor o igual que θ, menor que 90 grados, cuando 0 es menor o igual que θ, menor que 90 grados, el f y el ds, o la fuerza y el diferencial de superficie, van a tener el mismo sentido, porque como ya sabemos, cuando las fuerzas y el ds tienen el mismo sentido, van a realizar un trabajo positivo, un diferencial de positivo. Y ahora también tenemos que cuando
Cuando teta es mayor que 90 grados o menor o igual que 180 grados, este vector posición R va a permitir que el diferencial de S o el diferencial de superficie esté por acá. Por lo que el ds o el diferencial de superficie y la fuerza van a estar en sentidos opuestos. Por lo que el trabajo va a ser negativo, según nos muestran los principios de trabajo. Cuando el diferencial de S va a ser igual a 0, o digamos que el diferencial de U va a ser igual a 0, ¿qué indica esto? Esto indica que por ejemplo, acá vamos a aplicar este. Cuando este sea igual a 0, el DU sea igual a 0, ¿qué indica esto? Que el ángulo que se forme va a ser perpendicular, es decir, la fuerza va a ser perpendicular al DS, es decir, acá va a haber un ángulo de 90 grados. Y si el ángulo es de 90 grados, como sabemos, el coseno de 90 grados es igual a 0. Por lo que en este caso no se efectúa trabajo. La unidad básica de trabajo es el Joule, la unidad que representa para identificar el trabajo. Combina unidades de fuerza y de desplazamiento o distancia. Y asimismo nos dice que es el trabajo efectuado por una fuerza de 1 newton que se mueve en 1 metro de distancia en la dirección de la fuerza. Esto es, 1 joule es igual a 1 newton por metro. También nos dice que el momento, también tenemos, en el trabajo también es lo que existe el momento. Un momento será cuando se da una rotación de la fuerza. Nos dice que el momento, también representado por M, combina las mismas unidades de newton por metro, pero no significa lo mismo. Es decir, el momento implica algo vectorial, es decir, acá ya no va a ser un F por ds, sino va a ser un F vectorialmente por ds. Para continuar explicándoles lo que es trabajo, vamos a comenzar por decir, por ejemplo, tenemos un momento de fuerzas par, donde vemos que las fuerzas son opuestas y tenemos un vector posición R. ¿Qué indica tener un vector posición R perpendicular a las fuerzas? Que las dos fuerzas siempre van a efectuar trabajo cuando el par gira alrededor de un eje perpendicular al plano de la recta o al plano del vector posición. Como vemos en esta figura, en la figura A, siempre se va a efectuar trabajo cuando el eje en el que se tome va a ser perpendicular a la recta o vector posición. Asimismo, acá se va a generar un momento igual a F por R. El desplazamiento es una rotación, pero solamente de orientación, o sea, es decir, no se va a trasladar, no se va a girar nada, simplemente se va a orientar. En el caso de la parte B es muy distinto. Como vemos acá, el vector posición o la recta se ha desplazado un poco, la superficie ha sufrido un pequeño desplazamiento. Cuando se da, en este caso, en la parte B se llama traslación. Cuando se da la traslación nos dice que hay un diferencial de S. El trabajo va a ser positivo. En este caso el trabajo va a ser positivo. Cuando esta fuerza va a afectar un trabajo positivo. Y esta fuerza va a afectar un trabajo negativo. Por lo que cuando se hace la sumatoria de equilibrio, estas fuerzas se van a cancelar. Para continuar también tenemos, en el caso C, cuando la recta o el vector de desplazamiento se gira un poco, como vemos la línea roja, indica que se está girando un poco. Esto indica que acá se van a generar ciertos ángulos o unos diferenciales de θ y siempre se va a cortar en el punto centro. Asimismo, el vector posición R va a ser, como vemos, se va a despejar en dos partes, R medios y R medios. Y ahora el diferencial de superficie θ va a ser igual ya no a R, sino a R medios diferencial de θ. Asimismo para la otra fuerza. Consideremos que ahora la rotación diferencial θ del cuerpo alrededor de un eje perpendicular al plano de las fuerzas.
al plano de las fuerzas que interseca el plano en el punto O, como ya se los había mencionado. Y ahora el diferencial de U ya no va a ser igual que en el caso anterior, o en los casos como ya se los mencioné antes. El trabajo que va a efectuar ahora va a ser la primera fuerza por el diferencial de S o R medios diferencial de teta. Pero este solamente implica para una fuerza, así que tendremos que sumarle la fuerza B o la fuerza siguiente por un R medios diferencial de teta. ¿Y esto qué nos va a dar como resultado? Esto nos va a dar como resultado un diferencial de U que va a ser igual a F por R, un F por R diferencial de teta. Y como ya sabemos que el F por R va a ser igual a momento, entonces el diferencial de U o trabajo efectuado por el par va a ser igual a momento por un diferencial de teta. Como ya sabemos, el trabajo resultante es positivo. Cuando el sentido de M, supongamos, acá siempre el trabajo va a ser positivo. Cuando el sentido de M, en el segmento, cuando el sentido de M o el sentido del momento, por ejemplo, si nosotros cogemos el momento de esta forma y el ángulo teta tiene el mismo sentido de la forma indicada, entonces va a ser el trabajo positivo. Y cuando, por ejemplo, nosotros tengamos el ángulo teta se desplaza hacia abajo y el momento va a ser hacia nuestra mano así, hacia la derecha, entonces el trabajo afectado será negativo, puesto que estos dos son opuestos. Así, en general, el trabajo efectuado por un par definido es el producto punto de M o del momento por el diferencial de teta. Como ya les hablé sobre lo que es trabajo, pasaré a explicarles sobre lo que es trabajo virtual. Nos dice que el trabajo virtual, como ya le hemos explicado que es el trabajo de una fuerza F y el trabajo de un par de fuerzas, presentamos ahora en términos reales. Eso es lo que nos hemos presentado así en términos reales. Pero lo que es el trabajo virtual, básicamente ya no sería en términos reales, sino imaginarios o irreales. Es decir, con magnitudes que van a ir desde un sigma de S y hasta un delta de teta. Básicamente esos van a ser los movimientos que van a sufrir en el trabajo virtual. Consideremos ahora un movimiento imaginario virtual, el cual indica un desplazamiento, es decir, como ya les mencioné, un sigma de S o una rotación del ángulo o el diferencial de teta. Pero esto va a ser algo supuesto, puesto que en la vida real no existen. Los movimientos serán denotados por un sigma de S y un diferencial de teta. Y a continuación vamos a hablar más sobre lo que es trabajo virtual. El trabajo virtual efectuado por una fuerza que sufre un desplazamiento se va a denotar como sigma de U o trabajo virtual va a ser igual a F por coseno de teta por el sigma de la superficie. Si nosotros, por ejemplo, si normalmente el diferencial de S sufre una rotación virtual diferencial de teta, como ya les mencioné antes, en el plano de las fuerzas del par, el trabajo virtual va a ser denotado también como un sigma de U va a ser igual a un momento por un sigma de teta. Ahora hablaremos sobre lo que es un poco el principio del trabajo virtual. Supongamos que tenemos en un plano tridimensional, como vemos acá se encuentra el eje X, el eje Y, el eje Y, el eje Z. Supongamos una partícula que está por aquí. Una partícula que asumimos
se mueve en un vector posición o en un sigma de R, en una pequeña posición, y que por aquí encontramos también fuerzas. Fuerza 1, fuerza 2 y una tercera fuerza que es la fuerza 3. Si la partícula que se muestra en la figura sufre un desplazamiento, como vemos, este se va a producir en algo en tercera dimensión. Entonces el trabajo virtual, ahora para explicarles lo que es el principio del trabajo virtual, vamos a hacer una gráfica como ya está elaborada acá en el plano de tercera dimensión. Tenemos una pequeña partícula que se mueve a un cierto sigma de R o un cierto desplazamiento, lo que va a generar un trabajo virtual, imaginario o irreal. Esto se puede definir como que, como apreciamos, tenemos fuerzas, tenemos las coordenadas y tenemos una partícula que ha sufrido un desplazamiento. ¿Esto qué indica? Que el trabajo virtual siempre va a ser la sumatoria de las fuerzas por el multiplicado escalarmente por el sigma de R o la posición en que ha cambiado la partícula. ¿Esto qué indica? Que nosotros también podemos definir el trabajo virtual como la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en X en la coordenada Y, más la sumatoria de fuerzas en Y en la coordenada J, más la sumatoria de fuerzas en Z de la coordenada K, multiplicado escalarmente por cada coordenada en que se ha movido la partícula. Esto puede ser igual a un sigma de X en Y, a un sigma de X en Y, y más un sigma de Z en la coordenada K. Efectuando el producto escalar, nos queda que el trabajo virtual va a ser igual, como vemos, el producto escalar y por Y nos va a dar siempre 1. Entonces nos va a quedar que el trabajo virtual va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en X por el desplazamiento que ha sufrido la partícula en la coordenada Y, más la sumatoria de fuerzas en Y por el desplazamiento que ha sufrido la partícula en la coordenada Y también, por la sumatoria de fuerzas en Z que ha sufrido la coordenada o la que ha sufrido la partícula en la coordenada Z. Como ya sabemos por deducción, por antecedentes, la sumatoria de fuerzas siempre van a estar en equilibrio. Es decir, que la sumatoria de fuerzas en X, como se muestra acá, siempre va a ser 0, la sumatoria de fuerzas en Y siempre va a ser 0, y la sumatoria de fuerzas en Z siempre va a ser 0. ¿Esto qué indica? Que si nosotros reemplazamos en la ecuación de trabajo virtual, la ecuación de trabajo virtual también quedaría en equilibrio. Ahora pasaremos a explicar lo mismo del trabajo virtual, pero como otro ejemplo. Supongamos que tenemos una partícula aferrada a una superficie, pero que ésta se va a desplazar verticalmente. Acá va a ir un peso y a la vez va a haber una normal, o la fuerza normal que siempre actúa debido a la gravedad de la Tierra. Pero acá va a sufrir un pequeño desplazamiento, o un DDS, o un diferencial de superficie. Como en otras palabras, también podemos escribir tres ecuaciones independientes del trabajo virtual, correspondientes a las tres ecuaciones de equilibrio, como ya les mencionaba antes. Ahora consideremos esta figura. Si imaginamos que la bola se va a desplazar verticalmente un cierto diferencial de S o un cierto diferencial de superficie, entonces el peso que efectúa el trabajo virtual va a ser positivo, mientras que la normal o la fuerza normal va a efectuar un trabajo negativo, un trabajo virtual negativo. Por equilibrio sabemos que el trabajo virtual total nos da 0. Entonces, ¿qué igualación podemos sacar acá? Que el trabajo virtual va a ser igual al peso de la bola en
en un diferencial de y multiplicado por un diferencial de y, como vemos, menos la fuerza normal por un sigma también de y. Y todo esto también lo podemos igualar a 0. ¿Esto qué nos quedaría? Como ya les mencioné acá, el diferencial de S puede ser también el sigma de y. Para especificarnos mejor, entonces ahora ¿qué podemos hacer? Lo que vamos a hacer es factorizar esto, el sigma de y. Entonces nos quedaría w menos n entre paréntesis multiplicado por un sigma de y, siempre nos va a dar igual a 0. Y como sabemos que el sigma de y es algo imaginario, pero así mismo no puede ser igual a 0. Es decir, que el sigma de y va a ser diferente de 0, por lo que nos va a quedar que finalmente que W o el peso de la bola va a ser igual a la normal o a la fuerza normal, según se requiera, según el número o coeficiente que se puede tener, debido a que acá hay un cierto sigma de y que es diferente de 0, o según se requiera en el ejercicio. Ahora vamos a hablar sobre el principio de trabajo virtual, pero ya no para una partícula, sino para un cuerpo rígido. ¿Qué se le puede llamar a un cuerpo rígido? Un cuerpo rígido es básicamente un cuerpo, una cosa que se mantiene rígida en una superficie, es decir, tenemos como ejemplo una varilla en el techo, una varilla asociada en una carpeta. Como para continuar, tenemos que también podemos escribir tres ecuaciones independientes de la sumatoria de fuerzas, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y la sumatoria de momentos igual a 0. ¿Por qué en momentos? Porque un cuerpo rígido, supongamos que tenemos una varilla que acá se va a mantener fija y acá va a tener un cuerpo totalmente móvil o un punto totalmente móvil, de donde acá se le va a aplicar una fuerza P y de donde acá va a ser R medios, porque se le va a aplicar justo en el centro de masa o en la mitad. Al escribir estas ecuaciones no es necesario incluir fuerzas internas. ¿Por qué? Porque un cuerpo rígido cuando se desplaza no se deforma cuando se somete a una fuerza. Por ejemplo, si decimos que acá no es necesario aplicar fuerzas internas debido a que acá hay un peso P que va a influenciar para que esté sometido a una carga externa. Y además, cuando el cuerpo se desplaza virtualmente, las fuerzas internas ocurren en pares colineales iguales. Pero asimismo, de manera que el correspondiente trabajo efectuado por cada uno se cancela. Para explicarlo mejor, tenemos esta gráfica que va a sufrir una pequeña rotación. Va a sufrir una pequeña rotación respecto a su ángulo. Ahora, dice que cuando una viga sufre un diferencial de θ o una rotación con respecto a su ángulo, pero con respecto a este punto fijo B, supongamos que este va a ser el punto fijo. ¿Qué indica esto? Que cuando se trabaja, solamente las fuerzas que actúan van a ser el peso y la fuerza Y que va a ser hacia arriba, debido a que la viga se va a inclinar verticalmente hacia arriba. Entonces el trabajo virtual para este caso, ¿cómo sería? El trabajo virtual va a ser igual a la fuerza AY multiplicada por la distancia total de la viga por un L y un sigma de θ o un diferencial de θ. Y asimismo tenemos también el peso que influye negativamente menos
peso por, ya no por un L completamente, sino por un L medio, debido a que se encuentra a la distancia de L medio del punto fijo B. Y también lo multiplicaremos por su sigma de teta. Ahora tenemos que esto nos va a dar igual a... Pasemos por acá. Tenemos que el trabajo virtual para este caso del cuerpo rígido nos va a ser igual a AY, o la fuerza AY que es hacia arriba, menos P medios por un L y por un sigma de teta. Este va a ser lo que se va a hallar como trabajo virtual. Asimismo, esto podemos igualarlo a 0. ¿Qué indica que lo igualemos a 0? Que como sigma de teta va a ser igual a 0, entonces el AY va a ser igual a P medios, como ya les mencioné antes, según se requiera. ¿Cuántos minutos llegan, Carla? A ver, 10 y medio. Es bastante, di. Como harto. Yo voy más de media hora, un ejercicio no más aplicar. Uno nomás, pues, ¿cuántos cuesta? 3, 4. Voy a aplicar uno facilito. Uno nada más, pues. A ver, personas para leer eso porque no me acuerdo mucho. Al menos dejo el cantecito. Este está entregando, pero... A tu casa, vete. Voy a dejar de... Lo que se pierde. Que se pierde con meses. Así que poner Lo que se pierde es idiota. Lo que se pierde es idiota. Todo perfecto. Vamos a darle a la cámara. ¿Para qué estoy arriba? Mira, es para bajarlo un poquito más al tuyo. Porque el William haciendo más acá se ve el William aquí. Pero mira que continúa, voy a llamar. Aquí está empezando nuevo. Es la prueba rápida de ese ejercicio. Oye, yo no sé ni qué ejercicio voy a hacer. Yo si no por introducción, ¿ya? Luego vamos a poner los ejemplos, ¿ya? Luego a continuación el escenario. No, tampoco algo como el sur, ¿no? Pero todo fuerte todo. Es que yo no soy así, pues. Solo no vas aventado. No, yo soy coach. Sí, allá en la oficina. No, Mira el yo chico que no está ahí. es. Un chévere. ¿No has traído? Yo me he olvidado. Ese ejercicio de... Bueno, no es más largo posible. Pero de profesor aquí. En los ejercicios está. No hay. Se cae. Yo he visto en el libro, pero es el producto victoriano, no escalada. ¿Quién tiene el libro? La verita lo tiene. Ahí no lo tienes tú. Tú lo vas a subir al, ¿cómo se llama? No, al Facebook nunca. No, a la página que dijo el profe o... No, yo les voy a dar su CV mañana. Ya traigo la nota. Ay, vamos a hacer afuera. ¿Qué es la chingona ahí?
para proseguir sobre lo que es trabajo virtual, ahora tenemos varios cuerpos rígidos conectados entre sí. Por ejemplo, tenemos este cuerpo rígido conectado, supongamos el cuerpo 1 conectado por un tornillo en el punto 2, y hacia acá va a haber una fuerza que se va a desplazar, es decir, que va a permitir que esta pieza se mueva o se abra, y acá va a haber un ángulo θ. Como sabemos, sin embargo, debemos analizar y especificar los grados de libertad que se muestran en cada figura. En este caso, tenemos una figura así mismo conectada desde una pared hacia arriba, donde una figura es atornillada hacia otra, y donde van a generar dos ángulos. ¿Qué implican los ángulos? Los ángulos son también llamados los grados de libertad. Es decir, si nosotros vamos a tener puntos fijos, como por ejemplo acá, y como por ejemplo acá, siempre vamos a generar ángulos o grados de libertad, donde X va a ser una coordenada independiente, pero X no siempre va a ser la coordenada independiente. Por ejemplo, la coordenada X va a depender mucho de este ángulo. Mientras X se expanda, este ángulo va a crecer, θ va a crecer, en donde nosotros podríamos aplicar la famosa ley de los cosenos. Como sabemos, la ley de los cosenos va a ser igual a b cuadrado más a cuadrado más x cuadrado más 2 menos 2ax coseno de θ. Así nos quedaría especificada la ecuación. Cuando tenemos para cuando hay dos grados de libertad, los tetas siempre deben darnos conocidos, el problema siempre debe darnos planteado. ¿Por qué? Porque ya que una rotación es independiente de la rotación de la otra, es decir, esta rotación que se puede dar acá es independiente de esta, por lo que en un problema, siempre que se muestre más de un grado de libertad, siempre tienen que darnos los ángulos. Ahora vamos a explicar lo que es el principio de trabajo virtual. Un sistema de cuerpos rígidos conectados está en equilibrio siempre que el trabajo virtual, efectuados por todas las fuerzas y pares de fuerzas o pares externos que actúan sobre el sistema sea cero. Es decir, como ya les mencioné en las ecuaciones independientes de equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X es cero, la sumatoria de fuerzas en Y es 0 y la sumatoria de fuerzas en Z es 0 para cada desplazamiento independientemente virtual del sistema. Como les mencionaba, la ecuación del trabajo virtual siempre se va a igualar a 0. Esto debido a que el trabajo virtual representa el trabajo virtual de todas las fuerzas externas y pares de fuerzas que actúan sobre el sistema directamente, cualquier desplazamiento independientemente virtual. Ahora, nos dicen que debemos tener en claro algunos puntos. Nos dicen que una fuerza efectúa el trabajo cuando se mueve en un desplazamiento, como les mencionaba al inicio. Esos son los puntos para tener en claro antes de iniciar un trabajo virtual. Siempre va a generar un desplazamiento, una fuerza para que haya un determinado trabajo. Y asimismo la fuerza va a ser igual al momento de par por el diferencial de S o por el diferencial de distancia. También tenemos que tener en cuenta que el trabajo es positivo cuando tienen el mismo sentido la fuerza y el desplazamiento, o el vector posición con la fuerza tienen el mismo sentido, entonces el trabajo va a ser positivo. En caso contrario, si las fuerzas, como les mencionaba, una fuerza en una superficie y en un vector posición R, si estos son opuestos, ¿qué quiere decir? Que el trabajo que se va a generar ya no va a ser positivo, sino negativo. El principio de trabajo virtual es usado al determinar la configuración de equilibrio para una serie de miembros de conexión múltiple. Es decir, por ejemplo, para esto, son cuerpos rígidos de conexión múltiple. Y un diferencial de trabajo
virtual es imaginario, puesto que es un diferencial de teta positivo. Las fuerzas y los momentos que se puedan efectuar en una superficie de par que no se desplazan virtualmente, es decir, si nosotros no desplazamos esto virtualmente, entonces no va a haber lo que se llama o como se conoce como trabajo virtual. El procedimiento de análisis que se debe seguir para resolver los problemas que se nos puedan mostrar en una clase, en un caso de nuestra vida diaria son los siguientes. La ecuación del trabajo virtual debe ser usada para resolver problemas que implican un sistema de cuerpos rígidos conectados, como por ejemplo el de acá, sin fricción, claro, con un solo grado de libertad, puesto que sí. También es posible analizar trabajo virtual en este caso, pero tendrían que darnos los ángulos. Lo primero que debemos hacer es hallar el diagrama de cuerpo libre. Es hallar el diagrama de cuerpo libre, definir la coordenada independiente o la coordenada tita, que también se le conoce como tita igual a Q, que es el grado de libertad, claro. Y también debemos graficar la posición deflexionada, es decir, si este sistema se mueve un poco hacia allá, graficarlo según la deflexión que haya. También tenemos que vamos a graficar esto del diagrama de cuerpo libre usando el sistema experimentando desplazamiento virtual positivo o un sigma de Q. El paso 2 también debemos hacer las descripciones virtuales. ¿A qué se refiere cuando nos menciona descripciones virtuales? Por ejemplo, supongamos que tenemos este sistema que va a girar un poquito hacia allá, hacia la parte derecha. Como vemos, se va a generar una cierta distancia, se va a generar una cierta distancia acá, se va a generar un diferencial de teta, otra distancia por acá. ¿Qué implica esto? Que vamos a indicar los conectadores de posición o las coordenadas de posición que efectúan trabajo virtual. Cada eje coordenado debe ser paralelo a la línea de rotación, es decir que, por ejemplo, si nosotros vamos a rotar vertical o horizontalmente, cada eje debe ser paralelo a estas líneas. La rotación para cada una de las coordenadas de la posición S con la coordenada independiente de Q va a ser expresada para determinar los desplazamientos virtuales. ¿Qué implica esto? Que mientras nosotros grafiquemos el diagrama de cuerpo libre, identifiquemos la posición en que se mueven, nosotros lo que vamos a hallar acá van a ser los trabajos virtuales. Tenemos, por último, explicar sobre lo que es la ecuación de trabajo virtual. El trabajo virtual, como ya les mencionaba, siempre va a dar igual a 0. Siempre va a haber una coordenada de equilibrio igual a 0 y todas las coordenadas de posición S sufren desplazamientos virtuales, es decir, que siempre va a haber un desplazamiento en un sistema. Usando las coordenadas del desplazamiento de cada fuerza y práctica, siempre vamos a generar un distinto grado de libertad o un distinto ángulo. Como paso siguiente también debemos factorizar para despejar lo que es el momento. Para despejar lo que es el momento o la posición o lo que quieran conocer del trabajo virtual, nos dicen que hallemos el ángulo teta por el abonamiento de los dos miembros que están en equilibrio. Para continuar hallando lo que es el trabajo virtual, nos dan esta figura, nos dan el ángulo teta, nos dan el punto D que es fijo y asimismo un punto B que es fijo. Tenemos que la distancia de cada barra es de 1 metro y que los pesos de cada una de ellas son 10 kilogramos. Lo segundo que debemos hacer es hallar el diagrama de cuerpo libre y especificar algunos de los movimientos en los que se mueven las barras. Por ejemplo, tenemos que la barra se ha girado un poco y que acá ya no va a haber un cierto desplazamiento de teta. Como vemos, la barra se mueve un poco hacia acá, se mueve un poco hacia la derecha, lo que va a influir que se mantenga más abajo, que gire un poco. Y así mismo lo que va a generar es una nueva distancia o un XB.
pero como vemos que se ha girado, va a haber un cierto trabajo virtual en XB o en la distancia. También tenemos las reacciones de dx y las reacciones de dy. Asimismo tenemos el punto fijo de B. Como vemos, este punto no se mueve, por lo que va a generar una reacción de dy. Tenemos también un sigma de YW, tenemos un YW y tenemos los pesos que en realidad son 6 kilogramos, pero que se multiplican por la gravedad, lo que me va a generar un trabajo de 98 newton cada una. Luego, si apreciamos la figura del diagrama de cuerpo libre, como vemos, dx y dy se mantiene fijo y la fuerza B no se mueve o se mantiene también fija y activa. Una vez realizado el diagrama de cuerpo libre, lo que vamos a hacer es hallar los desplazamientos virtuales. Tal es el caso de xb y tal es el caso de yw, que siempre van a mantener un sigma de yw y un sigma de xb. Pero hallamos esto para determinar los trabajos que realizan, los trabajos virtuales. Por ello se llaman desplazamientos virtuales. Así que lo siguiente que tenemos que hacer es hallar el XB. El XB aquí puede ser igual. Si apreciamos bien la gráfica, vemos que el XB va a ser igual a la distancia, que acá como vemos es 1 y 1, entonces va a ser igual a 2. La distancia total de XB va a ser 2 y respecto al ángulo vemos que es 1 coseno de teta metros. Ahora tenemos lo que es el YW. El YW que va a ser igual. El YW, como vemos, va a ser igual. Esto ya no va a medir 1, sino va a medir 1 medio. Multiplicada por lo que acá ya no va a ser el ángulo, no va a estar el cateto adyacente, sino el opuesto, por lo que va a ser igual a 1 seno de teta metros. Y también nos piden hallar los desplazamientos virtuales de sigma de YW y sigma de XB, porque también son muy importantes en el resultado o en la efectuación de lo que es trabajo virtual. Para hallar lo que son los sigmas de XB y los sigmas de YW, lo que tenemos que hacer si queremos hallar el sigma de XB, lo único que tenemos que hacer es derivar a XB, lo que nos va a resultar que si derivamos el coseno me da un menos seno, por el 2 positivo me va a generar un menos 2 seno de teta, y para el sigma de YW tenemos que si derivamos el seno me va a dar un coseno, por lo que el resultado va a ser igual a 1 medio coseno. Si observamos la figura, vemos que si este ángulo θ, como vemos, se desplaza un poco hacia acá, se incrementa, entonces ¿qué va a generar? Que se incremente, va a generar una disminución en XB y va a generar un incremento en YW, lo que nos va a servir también para hallar el trabajo virtual. 11:23. Yo sí siento, ¿otra que sí que hago? No, uno nomás. Ya, ¿cómo no? Ay, me olvidé. Espérate, William. ¿Qué hacíamos cuando teníamos? Ya. Para continuar con el ejercicio, tenemos que el delta de XB y el delta de YW tienen el mismo sentido, es decir, positivo. Entonces las fuerzas F y los trabajos W van a tener también trabajo virtual positivo. Esto implica que tengamos la ecuación de equilibrio para el trabajo virtual. Según nos dice, el trabajo virtual va a ser igual al trabajo del peso de la barra multiplicado por el desplazamiento que se da verticalmente, o un sigma de YW.
debido a que son 2 los pesos, entonces el siguiente factor va a ser igual al primero, sumado a una fuerza, la fuerza del punto B multiplicado por un sigma de XB, o el desplazamiento que da la viga cuando este se gira un poco hacia la derecha. Entonces nos queda que el trabajo virtual va a ser igual al peso que tenemos, que es 98,1 newton, multiplicado por un medio, que lo habíamos hacer hace un momento derivando, un medio o 0,5 coseno de teta, sigma de teta, más el siguiente que va a ser de la misma manera 98,1 newton multiplicado por un 0,5 coseno de teta, sigma de teta, más la fuerza que ya les mencionaba antes, que es de 25 newton multiplicado por este va a ser una fuerza que va a generar un trabajo virtual negativo, por lo que va a ser multiplicado por un menos 2 seno de teta, sigma de teta. Ahora, el trabajo virtual, ahora lo que vamos a hacer es factorizar y despejar el sigma de teta. Si despejamos, tenemos que 98,1 coseno de teta menos 50 seno de teta, ambos en paréntesis multiplicado por un sigma de teta, igualamos a 0, ya que el trabajo virtual se iguala a 0. Entonces nos queda que teta va a ser igual a la tangente menos 1 o el arco tangente de 98,1 sobre 50 coseno sobre seno, y que va a ser igual el ángulo teta para finalizar igual a 60 grados. Cabe para resaltar en conclusión que si nosotros hubiéramos utilizado las 3 ecuaciones de trabajo virtual, pero escalarmente hubiese sido mucho más complejo. Vemos que con las ecuaciones de equilibrio es mucho más fácil e independiente y son más fáciles de calcular los ejercicios. Para finalizar tenemos que el ángulo teta nos va a dar igual a 63 grados. Para finalizar tenemos que el ángulo teta me va a dar igual a 63 grados. Y bueno, eso ha sido todo lo relacionado con trabajo virtual. Espero les haya servido un poco y bueno, me despido. Muchas gracias.